Bueno, a ver, vamos a ver cómo sale esta metodología. Pero bueno, básicamente lo que quería probar y que veamos es digamos, una introducción a los dos textos que deberíamos trabajar en la clase de hoy, que eran el capítulo 3 y 4 de la Nueva Historia Argentina. Pero antes de eso, lo que yo quería hacer era una introducción que tenía que ver específicamente con cómo se fue conformando, ¿no? la sociedad colonial y, digamos, en raza, etnicidad, clase, género, etcétera. Eh, Como ustedes saben, la conquista, digamos, hay toda digamos, una cuestión de distintas perspectivas, ¿no? De lo que fue la conquista. Seguramente con Noelia van a ampliar un poco más esas cuestiones, pero que tienen que ver con una mirada muy cercana a los españoles y una mirada muy crítica hacia los españoles. Pero bueno, en eso no nos vamos a meter en profundidad, sino ver cómo durante el siglo XVI y XVII se fueron dando algunas cuestiones que fueron marcando a esta sociedad, ¿no? Una sociedad muy heterogénea que fue dando lugar a otros aspectos diferentes a los peninsulares, o sea, a los españoles. Como ustedes saben y seguramente están viendo o vieron en sociología, los que han tenido sociología, eh, digamos, la estratificación social es muy variada de acuerdo al tiempo, ¿no? Y particularmente en España, digamos, era una sociedad con muy poca movilidad social, donde básicamente había tres clases sociales bien marcadas, que era la nobleza, el clero y la gente común, y en las cuales si bien había cierta posibilidad de movilidad social, era prácticamente inexistente o en la práctica era inexistente, ¿no? Pero también había un montón de gente que estaba muy deseosa de ascender socialmente, ¿no? Hijos de campesinos, de artesanos, que no veían la posibilidad de ascender o de tener esta misma posibilidad. Y sí lo vieron en la conquista, siendo conquistadores. Y así se fue conformando cuando llegaron a América una sociedad colonial, también muy estratificada, que podamos ver en qué contexto se da esta estratificación, pero que tiene algunas particularidades, ¿no? A ver, primero tenemos que partir de la situación que la sociedad peninsular española era muy jerarquizada, donde el estatus era algo a lo que todos querían. El estatus era una cuestión de prestigio sumamente importante y donde había distintas cuestiones para llegar a ese prestigio. La, el estatus, el honor, la gloria, la tierra, eran las bases del prestigio y del estatus. Que cuando llegan a América esto también se consolida con las nuevas formas mercantiles o con nuevos principios mercantiles y de comercio, pero en la conquista aquellos hidalgos, aquellos que tenían descendencia de nobleza, muchas veces se vieron entremezclados en personajes o en hijos de agricultores, de campesinos, ¿sí? Que fueron los que llevaron digamos, que hicieron posible la conquista y que en esa conquista vieron su posibilidad de ascenso social. En este ascenso social a base o a costa de la sangre de los pueblos aborígenes, empezaron a tener títulos y tierras, que era lo más importante para este ascenso social. Tal es así, digamos, el caso de Francisco Pizarro es quizá uno de los más paradigmáticos en esta cuestión, que sin tener ningún vínculo nobiliario y ser, digamos, en España sin ninguna posibilidad de ascenso social, en América vio esa posibilidad. Por eso la conquista fue el lugar o el modo en el cual muchos españoles, muchos peninsulares y después muchos europeos, digamos, se lanzaron con todos los riesgos que esto era para enriquecerse primero y para tener el prestigio y el honor que nunca lo iban a poder tener en España, ¿no? Bueno, eh, obviamente que esta es una sociedad, en un primer momento, la sociedad americana parecía, o la criolla parecía tener algún, digamos, alguna posibilidad de ser un poco más progresista, pero después terminó siendo totalmente jerarquizada y
aglutinada entre peninsulares y los hijos de los peninsulares. Más allá de esto, ya había ahí una cuestión, en un primer momento no sé si era tan racial y étnica, pero España venía de 700 años de dominación de los moros y el peninsular tenía toda esta cuestión de la limpieza de sangre, que tenía que ver con otros grupos que convivían en España, y básicamente la limpieza de sangre era no tener ni sangre mora ni sangre judía. Eso también después se trasladó al continente americano y se dio digamos, esta cuestión se dio en el mestizaje. O sea, si bien en un primer momento el mestizaje como que fue aceptado, después esto se fue cerrando el círculo y tenían, digamos, y basándose sobre la limpieza de la sangre solamente entre españoles e hijos de españoles criollos nacidos en América, hijos de españoles nacidos en América, y que fueron concentrando casi todo el poder. Es más, después de las revoluciones, gran parte de los que fueron beneficiarios de esas revoluciones en los distintos países eran criollos puros, entre comillas, ¿no? Bueno, en este sentido, la etnicidad y, y la cuestión de la sangre fue muy importante en la conquista de América. Y también tenemos que decir que, digamos, en este conjunto de esta nueva sociedad que estaba surgiendo, hay dos factores muy importantes que son, digamos, en términos de estratificación social, los españoles, los europeos, pero principalmente los españoles, los aborígenes o indios, como se lo llamaba, se lo denominaba. Si bien hay yo creo que es más, o por lo menos lo que muchos autores están diciendo en los últimos años, pueblos originarios, para darle un sentido anterior a la llegada de los españoles y digamos, mayor importancia en este proceso a los mismos aborígenes. Y en una tercera etapa, también muy importante para la conformación, por ejemplo, de sociedades como la Argentina, aunque a veces no lo notemos, los afrodescendientes, aquellos africanos que víctimas de un comercio esclavo llegaron al territorio americano y también influenciaron muchísimo en la cultura y en el desarrollo también económico. En muchos países de Latinoamérica, quizá no lo evidenciamos en nuestro país, pero fueron una mano de obra muy dinámica para el comercio. Esta sociedad tan estratificada, digamos, si vamos, en España era extremadamente jerárquica, ¿no? El 10% entre nobles y el clero eran el 10% de la población, y el otro 90% eran esta gente común que decíamos, que muchas veces estaban exentos o por lo menos estaban fuera de lo jurídico, de lo económico, y tenían muchísimas más obligaciones que derechos, ¿no? Es muy común en las sociedades europeas donde tienen digamos, estas monarquías absolutas, o digamos ya en una etapa donde ya en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII, se va perdiendo la hegemonía de las monarquías absolutas, pero lo vemos donde en una sociedad que básicamente digamos, no existía el derecho, sino que lo que existían eran personas que tenían privilegios y otras que no tenían privilegios. Bueno, en este contexto se va conformando la sociedad criolla, que me parece que después, en los capítulos siguientes, sobre todo para analizar los pueblos aborígenes preexistentes a la llegada de los españoles y cómo se fueron insertando o no en el territorio, para entender cuál era la mirada de los españoles, ¿no? Yo creo que básicamente lo que tenemos que entender es que los españoles vieron, y los europeos, pero los españoles en particular, vieron en América todo lo que no podían hacer en España aquellos que no tenían un linaje o que no pertenecían a la nobleza. Entonces a partir de ahí se desarrollaron esta conquista tan sangrienta, tan sí, sangrienta, a veces tan difícil de analizar desde nuestra época por la barbarie y por lo que sufrieron todos los pueblos aborígenes y el genocidio aborigen, poblaciones diezmadas, y también obviamente lo que ha sido la esclavitud con los afrodescendientes, ¿no? Aquellos eh, descendientes de africanos que quedaron en el territorio, que también fueron diezmados, que también fueron víctimas de acosos, de persecuciones, que hasta hoy, digamos, hoy en día en muchos países de América se sigue sufriendo esa desigualdad social, por más que no tenemos un sistema de estratificación por castas, sino hablamos siempre de las clases sociales, ¿no? Bueno, en este sentido creo que se va conformando esta sociedad que tiene
estas particularidades.